Buenas noches, les saluda el profesor Miguel Ángel González Yupanqui y les doy la bienvenida a nuestra cuarta sesión del curso virtual de Plan Contable General Empresarial. El mismo que consiste en el comentario de cada una de las cuentas, así como desarrollo de casos prácticos y resolución de dudas o consultas que se van generando durante el mismo. ¿Ok? La clase anterior nos habíamos quedado en el tema de análisis de la cuenta 10. Específicamente estábamos analizando el concepto o el detalle de la nomenclatura de cada una de las subcuentas. ¿Ok? Habíamos comentado sobre el uso de la 101 caja, 102 fondos fijos y 103 efectivo en tránsito. Pasamos entonces al análisis de la subcuenta 104, cuentas corrientes en instituciones financieras. ¿Ok? A ver, de acuerdo al plan contable entonces nos dice que esta subcuenta representa los saldos de efectivo de la empresa que posee en sus cuentas corrientes de disponibilidad inmediata. ¿Ya? A ver, de acuerdo al concepto general que nos presenta entonces el plan contable, entendemos dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué es una cuenta corriente? A ver, ¿qué entendemos por corriente? Normalmente, corriente se entiende contablemente que es aquel activo que está en constante movimiento, en constante rotación, ¿ok? Y en este caso, la cuenta corriente, por su propia naturaleza, es una cuenta que consiste en aperturar un fondo en una institución financiera y esta institución financiera se encarga de su administración. Por orden de el titular de la cuenta, entonces, el banco está obligado a efectuar retiros o depósitos de acuerdo a la necesidad de la empresa. ¿Ok? Se entiende entonces por una cuenta corriente, nos decíamos, ¿no? Los depósitos que pueden hacerse en efectivo en esa cuenta y los cuales tienen que ser retirados probablemente por una tarjeta o en su defecto con cheques. ¿Ok? Los cuales normalmente se giran a favor de terceros para que estos hagan el cobro por ventanilla. ¿Ok? Entonces se dice que una cuenta corriente, repito, tiene un saldo en efectivo y este saldo en efectivo es de libre disponibilidad o de disponibilidad inmediata como precisa el plan contable. Muy bien, a diferencia de las tres subcuentas que hemos analizado anteriormente, la subcuenta 104 presenta una característica, ¿no? O mejor dicho, presenta un nivel adicional. En este caso hablamos de divisionarias. Se dice que una cuenta tiene divisionarias cuando tiene 4 dígitos. ¿Ok? Si nosotros revisamos la tabla del plan contable, nos encontramos con la subcuenta 104.1 llamada cuentas corrientes operativas. Y a su vez nos encontramos con la subcuenta 104.2 cuentas corrientes para fines específicos. De aquí entonces me gustaría saber sus comentarios respecto a cuáles serían las diferencias de una y otra divisionaria. ¿Alguien por ahí me puede comentar cuál es la diferencia entre la subcuenta 1041 y la subcuenta 1042? Es decir, ¿qué diferencia hay entre las cuentas corrientes operativas y las cuentas corrientes para fines específicos? Alberto me dice por el giro de cheque. Muy bien, Alberto. Efectivamente me dices, ¿no? Por el tema del giro de cheques. A ver, cuando hablábamos también esto la semana anterior, ¿no? Cuando una empresa gira un cheque, esto significa que le está dando una orden al banco a que éste retire efectivo a favor de una persona, ya sea de una persona de la misma empresa o un tercero. ¿Ok? Entonces, al hacer un giro de cheque, la pregunta sería, Alberto, ese giro de cheque lo voy a registrar contablemente con la 104, ¿estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cuándo utilizarías la 104.1 o cuándo la 104.2 para el registro de ese cheque? Porque vamos a decir que aquí el detalle es registrar a nivel de divisionarias. No solamente estamos hablando de su cuenta, sino llegando al punto analítico ya, ¿no? A nivel de divisionarias, ¿cuál sería el código correcto para el tema del registro de un cheque? ¿Ok? Se sabe que si yo giro un cheque, entonces estoy efectuando un pago y por lo tanto va a haber una salida de efectivo. Y si hay una salida de efectivo, entonces ese cheque se registra en el lado haber.
¿ok? Un activo que disminuye, su naturaleza es acreedora, ¿ok? Muy bien, entonces José Luis me dice, cuando giramos cheques usamos la 141. ¿Me puedes decir por qué por qué José Luis utilizamos la 141? Y dime si habría algún caso en el que pueda usar la 142 para el giro de cheques. A ver, Alberto me dice, por ejemplo, para constituir el fondo fijo de la empresa. Muy bien, habíamos quedado en las clases anteriores de que el fondo fijo era un fondo que tiene una determinada cuantía de dinero, el cual sirve para hacer algunos gastos menores, ¿no? Habíamos comentado por ahí, por ejemplo, adelantos al personal, pasajes, movilidad local, pago de tarjetas, para dar vuelto, ¿no? O cambio, ¿no? En la empresa. En fin, entonces para constituir ese fondo fijo podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Decíamos con cargo al efectivo, a la 10.1, o con cargo a cuenta corriente, es decir, con giro de cheque, ¿no? Lo que me decías. Entonces, muy bien, buen ejemplo, ¿no? Carga, en este caso, para constituir el fondo fijo, aumenta el fondo fijo. Si un activo aumenta, va en el debe. Entonces, la 102 iría en el debe y el dinero que sale, en este caso 104, iría en el haber. Entonces, pero la pregunta iba, ¿no? ¿Qué diferencia, y ahí va el detalle, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la divisionaria 1041 y 1042? ¿Cuáles serían sus diferencias más resaltantes? ¿No? Está claro, repito, que para giros de cheques, ambos se registran en el haber. ¿Estamos? La idea es en qué momento utilizo la 1041 y en qué momento utilizo la 1042. César me dice, la 1041 para realizar cobros o realizar pagos. Muy bien, y la 1042 para pagos de fines específicos, por ejemplo, pago de préstamo a los bancos. Ya. A ver, vamos a andar entonces con algunos comentarios respecto a esto. Y ahí vamos a ver la diferencia quizás más saltante. Sucede que las cuentas corrientes, desde la historia del plan contable general revisado incluso, se utiliza para lo que es el control de las cuentas que tiene la empresa, ¿ya? Lo que pasa con el plan contable empresarial es que nos propone dos divisionarias. Una me habla de la operativa y otra de específica. Por ejemplo, operativa significa que esta cuenta se utiliza para distintos fines. Llámese pago al personal, pago de préstamos, lo que me decía César, pago a proveedores y pago a terceros por X motivos, ¿ok? Una cuenta operativa entonces es una cuenta, vamos a suponer que tenemos una cuenta en el BCP y esta cuenta la usamos para distintos fines. Todos los egresos que tiene la empresa y que va a pagar con cuenta corriente lo hace con cargo al BCP. ¿Estamos? ¿En qué momento entonces la empresa tendría la necesidad de utilizar una cuenta 1042? Muy bien, Tani. Tani nos da un ejemplo. Me dice la 1042, por ejemplo, para detracciones. Efectivamente, por ejemplo, cuando la empresa, por necesidad o por algún mandato legal, como el caso de las detracciones, se ve en la obligación de aperturar una cuenta corriente en una entidad financiera, y la idea es utilizar esa cuenta corriente o los fondos de esa cuenta corriente para el pago de un gasto o de un egreso específico, como el caso de las detracciones, que nos sirven para el pago de tributos, ¿no? O también nos sirve para el pago de intereses, de impuestos, y también para el tema de las costas, ¿no? Todo lo referido al tema tributario, al tema de SUNAT. Entonces, por ejemplo, allí tenemos un caso, ¿no? Podemos utilizar la subcuenta 1042. Un uso común, la 1041 se utiliza normalmente para la mayoría de empresas. ¿Quiénes son los que utilizan la 1042? Lo utilizan principalmente las empresas que tienen una cuenta de detracciones. Ese es un caso típico, ¿ya? Otro caso del uso de la 1042 es, por ejemplo, si una empresa desea llevar su contabilidad de forma ordenada y, por ejemplo, una constructora, vamos a suponer, que tiene en ejecución dos obras en simultáneo y quiere controlar los fondos de ingreso y de salida de cada obra independientemente, entonces vamos a suponer que tiene la necesidad entonces de crear una cuenta corriente para una obra y otra cuenta corriente para la otra, de tal modo que controle tanto los depósitos y retiros con el fin de cumplir con cada una de ellas.
Entonces puede aperturar una cuenta, por ejemplo, para la obra 1 y otra cuenta para la obra 2. Y de ese modo controla independientemente los gastos de personal, el pago a proveedores de cada una de ellas, pero independientemente, de forma separada. Y acá hay que aclarar también, la empresa está en la obligación de llevar un registro o mejor dicho, un registro de control de caja y de bancos, en este caso, ¿no? El formato 1.2 específicamente para el control de cuentas corrientes, por cada cuenta que aperture. Ojo, por ejemplo, si voy a aperturar una cuenta corriente para detracciones, entonces tengo que utilizar un formato 1.2 para el control de esa cuenta. Si voy a tener una cuenta en el BCP para operativo, o sea, para distintos gastos, entonces tengo que aperturar también otro libro caja, o en este caso específicamente un control de cuentas corrientes 1.2 para ese fin. ¿Ok? Contablemente hablando, en lo que es libros contables, la empresa está en la obligación de aperturar un formato 1.2 para cada movimiento de cuenta corriente que tenga en distintas instituciones financieras y por cada tipo de cuenta, ¿ok? Independientemente. Entonces les decía, ¿cuándo utilizamos la 1042? Normalmente cuando la empresa tiene un fin, ¿ok? A ver, Joel me decía, por ejemplo, para el pago de la planilla, claro, por ejemplo, si la empresa es una empresa que tiene una cuenta para pago a proveedores y tiene otra cuenta para el pago de planilla, que muchas veces sucede eso, allá, entonces también estamos ya ante dos cuentas para fines específicos, una que es para pago de proveedores y la otra que es para pago de personal. Entonces tendría que crear dos formatos 1.2 para cada uno de ellos, para el control, mejor dicho, de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. José Luis me dice, por ejemplo, la 1042 se utiliza, por ejemplo, cuando una empresa desea construir una oficina para área administrativa o de ventas y crea un fondo fijo para fines específicos. Claro, efectivamente, ¿no? El detalle es acá, por ejemplo, quiero construir una oficina administrativa. Allá, entonces voy a tener un flujo de salida para la construcción de esa obra. Allá, entonces puedo aperturar una cuenta corriente y todos los pagos que hago meramente relacionados a esa construcción, utilizo entonces una cuenta corriente específica. ¿Ok? En fin, la empresa entonces acá va a depender de la naturaleza de la empresa, ¿no? Si mi empresa en la que yo trabajo o en la que llevo la contabilidad tiene una sola cuenta corriente para distintos fines, allá entonces utilizo la 1041. Pero si tengo una cuenta corriente, como el caso de detracciones, que sirve solamente para el pago de impuestos o sirve solamente para el pago de personal u otros casos, ya, entonces ya estoy ante una cuenta para fines específicos, de tal modo que tengo un mejor control contable. ¿Ok? Muy bien. Gerson me dice, una cuenta 1042 puede reemplazar a la 107. A ver, primero, Gerson, te comento que la 10.4 y la 10.7 tienen naturaleza completamente distinta, ¿ya? Primero, la 10.4 hemos quedado en el concepto que corresponde a aquella cuenta que controla los saldos de disponibilidad inmediata en cuenta corriente. A ver, profe, ¿cómo es esto de disponibilidad inmediata? 1. Un activo disponible es aquel que yo tengo la libre disponibilidad de usarlo en el momento que requiere ese efectivo. ¿Ok? En cambio, ¿qué tenemos en la 107? Tenemos un fondo sujeto a restricción. ¿Qué significa un fondo sujeto a restricción? Adelantando un poco el concepto, lo vamos a leer rápidamente. Es un efectivo, dice, que no puede utilizarse libremente, ya sea por disposición de alguna autoridad competente o por mandato judicial. Entonces, Gerson, ¿encontraste la diferencia? La 10.4 es un fondo disponible inmediatamente. La 10.7 es un fondo que no puede disponerse, que no puede utilizarse libremente. Diferencia, ¿cierto? ¿Se nota la diferencia o no? Entonces, ¿son iguales o son diferentes? Completamente diferentes. Entonces, profesor, ¿y las detracciones con qué cuentas se registrarían? ¿Con la 104 o con la 107? Vamos a analizarlo entonces. A ver, la SUNAT, cuando yo aperturo mi cuenta de detracciones, mis clientes, ¿qué hacen? Me aplican el porcentaje de detracción y ese porcentaje de detracción lo depositan en esa cuenta. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la característica de esa cuenta de detracciones? Si ustedes analizan la característica, es como que si la empresa tuviera una segunda billetera, es decir, tiene una caja principal donde están todos los cobros de los clientes y se apertura una segunda caja, una segunda billetera que le sirve exclusivamente para pago de SUNAT. Entonces, vamos a poner el contador en ese momento determina un pago de IGB de 1000 soles y en mi cuenta de detracciones tengo 3000 soles.
¿Puedo disponerlo para pagar mi IGB o no? Sí. Ahora, profe, ¿cómo lo puedo pagar? Como es una cuenta corriente, el Banco de la Nación nos otorga una chequera, entonces podemos coger un cheque y obviamente va a estar a la orden de SUNAT, eso ya por defecto es un cheque no negociable a orden de SUNAT, e inmediatamente señalo cuánto es la cifra que voy a pagar y hago el pago a través de cheque. Profe, ¿y puedo usarlo a través de internet? Claro, hago mi declaración mensual y señalo la cifra que voy a pagar con detracciones y hago cargo por internet nada más a la cuenta de mis detracciones, que en este caso es el Banco de la Nación, e inmediatamente se cancela el impuesto. Es más, inmediatamente me reporta una constancia de presentación y pago del IGB. Entonces noten, ¿estoy utilizando libremente inmediatamente mi cuenta de detracciones? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Estoy usando o no? ¿Se está disponiendo o no el dinero? A ver, ahí analizamos, Gerson. ¿Qué opinas? ¿Se está utilizando libremente o no el fondo de mis detracciones? Obviamente que en este caso sí, ¿no? La disposición es inmediata. Ahora bien, profesor, ¿y qué pasa si SUNAT agarra y administra, porque puede agarrar y administrar mi cuenta de detracciones por falta de pago? Ah, ya. Ojo, el hecho de que la SUNAT llegue al tema de la administración de mi fondo de detracción no significa que la empresa también perdió la disponibilidad y depende del fondo recaudado por SUNAT. No. A solicitud de la empresa envía una solicitud a SUNAT para disponer del fondo de detracciones. Obviamente en esa solicitud se va a señalar qué tributo va a pagar, de qué periodo, y la SUNAT inmediatamente está en la obligación de aperturar el monto para el pago. Entonces, pese que llegue al tema de recaudación por parte de la SUNAT mi cuenta de detracciones, aún está todavía en mi disponibilidad. Puedo aún seguir utilizando porque es mi dinero, ¿ok? Entonces, acá vamos a ese tema. El tema de detracciones, entonces, para mí particularmente, y supongo que ahora llegando al análisis que estamos comentando, supongo que a más de uno también se le estará aclarando ese tema, la cuenta de detracciones es imposible que sea un fondo sujeto a restricción. ¿Por qué? Porque no tiene la característica de restringido. ¿Qué significa restringido? No lo puedes utilizar a menos que se levante esa restricción. ¿Y cómo se levanta esa restricción? Cuando la misma autoridad que te limita el uso te levanta y te dice, ¿sabes qué? Ahora sí puedes utilizarlo, ¿ok? Mediante resolución, obviamente. Entonces hay que tener acá hay que aclarar un poco el tema, ¿ok? Muchos he visto, sí, algunos autores que proponen el uso de la 106 y la 107, ¿no? La 104, perdón, y la 107, pero particularmente la diferencia es obvia. ¿Cuál es la diferencia acá? Y la diferencia viene a ser directamente por el tema de la disponibilidad, de la libre disposición, ¿ok? Entonces, Gerson, está claro que la 1042 no es que pueda reemplazar a la 107, es una 104 disponible. ¿Cuándo pasa a la 107? En el caso de que por ahí la empresa tiene alguna obligación tributaria con SUNAT, viene una orden de pago, no se cancela la deuda y después proviene el tema de la resolución de cobranza coactiva. Y en este caso, por el tema de el principio de no confiscatoriedad que emite la SUNAT, la SUNAT no puede embargar nuestros bienes. ¿Qué hace? Lo primero que hace es comunica al banco, solicita al banco, mejor dicho, y pregunta, ¿tenemos o no tenemos fondos en su banco? Si la institución financiera dice, sí, la empresa tiene fondos, entonces la SUNAT le ordena al banco congelar esa cuenta. Es decir, no podemos utilizar libremente nuestra cuenta corriente. En ese momento, entonces, pasa recién a reclasificarse a una 107. Pero no confundamos, el dinero en cuenta corriente siempre va a ser 1042 porque se supone que es disponible, ya sea cuenta de tracciones incluso, ¿ok? Solo va a pasar a la 107 cuando, por orden de SUNAT, se congela la cuenta. Pagamos la deuda e inmediatamente se levanta la orden de embargo y podemos seguir disponiendo de nuestro dinero. Entonces en ese momento reclasificamos, ¿no? Si el monto está depositado está en la 104, entonces carga la 107 y abona la 104 en el momento que se emite la resolución de cobranza coactiva y se comunica al banco el congelamiento de nuestra cuenta, ¿ok? Una vez que se levanta la orden de embargo, entonces la SUNAT ordena al banco
disponer de nuestra cuenta, ¿no? Entonces inmediatamente cuando sucede eso, se reclasifica de nuevo. La 107 entonces que estaba en el debe, se elimina, pasa al haber, y la 104 que estaba en el haber, vuelve a recobrar vida, cargando una vez más en el debe. ¿Ok? Tani me dice, con las detracciones se puede pagar ONP y salud. Efectivamente, Tani. Es decir, ¿qué se puede pagar con detracciones? Se puede pagar todo lo que tiene que ver con los impuestos que administra SUNAT, incluyendo también el tema de las contribuciones a ONP y salud. Además también se puede pagar los intereses y también se pueden pagar las costas que éstas puedan generar y multas también, ¿ok? ¿Ya? Aclarando, entonces, que la cuenta de tracciones no solamente es para pagar el impuesto, también puede pagarse el impuesto más intereses, multas y costos, ¿ok? Para todo eso me sirve el tema de las detracciones. Ya, Tani me dice, pero el software contable Contasys, dice, la detracción lo registra con la 107. Bueno, Tani, en lo que con respecto al tema de las plantillas, porque tengo entendido que Contasys trabaja con plantillas, la ventaja del Contasys es que tú puedes configurar la plantilla. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Ah, ya, profe, lo manda a la 107. Entonces, ingresamos a la opción que me permite configurar o personalizar la plantilla, que si no me equivoco es la base de conocimientos. Y a través de la base de conocimientos cambias el código, ¿no? En lugar de la 107, pones la 104 y de ese modo tu plantilla a partir de ese momento va a cargar a la cuenta de tracciones a la 104. La ventaja de los software es que tienen, una de las características, mejor dicho, los software es que tienen que ser flexibles, es decir, tienen que ser personalizables por los usuarios. ¿Ok? Muy bien. César me dice, cuando la SUNAT te congela la cuenta, claro, es lo que comentaba arriba, César. ¿Ok? Les decíamos, ¿no?, que cuando la SUNAT congela nuestra cuenta corriente, entonces ahí sí se reclasifica la 107. ¿Ok? Carlos me dice, profesor, y para crear la cuenta de tracciones, ¿cuál sería el asiento contable? A ver, muy buena pregunta, Carlitos. A ver, mira, cuando hacemos el tema de las detracciones, nosotros tenemos que aperturar la cuenta de tracciones. La apertura la tiene que hacer el representante legal de la empresa. Y esta apertura no implica el depósito, ¿ok? Se apertura con un monto cero. Una vez que aperturas la cuenta corriente, se apertura también un código, pues, ¿no? Un número de cuenta corriente. Ese número de cuenta corriente, entonces, tienes que señalarlo a tus clientes. Incluso puedes ponerlo, imprimirlo en tus comprobantes de pago para que los clientes hagan efectivo el depósito en esa cuenta. Entonces, cada vez que tú efectúes un cobro, entonces ese cobro tiene que ir cargando a dos cuentas, ¿no? Una a la caja o a la cuenta corriente en la que tú trabajas el tema del fondo normal de tus cuentas, y otra a la cuenta de tracciones. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? Muchas veces el cliente nos hace el depósito a nuestra cuenta en el 100%. ¿Qué hace la empresa? Tiene que hacer su autodetracción. ¿Ya? Entonces tiene que pasar dos circunstancias. Puede pasar dos circunstancias. ¿Ok? Para hacer el caso que propone Carlos, ¿les parece si lo hacemos en Excel? Primero, de acuerdo a la pregunta de Carlos, ¿no? Me dice, ¿cuál sería el asiento por el tema del depósito de tracciones? A ver, caso 1. Cobro a cliente con depósito de la detracción. En el ejemplo vamos a usar un porcentaje del 10%, ¿les parece? Ya, entonces, ¿cómo sería el asiento contable? A ver, acá hacemos el código de la cuenta, nombre de la cuenta, y por acá ponemos el debe y el haber, ¿ok? A ver, suponiendo entonces en este caso que nos pagan un monto, nos depositan un monto de 1000 soles, ¿ok? ¿Cómo sería el asiento? A ver, primero, al hacer la venta, nuestra venta, la clásica venta, pues, ¿no? 12, 12, 40, 70. Muy bien. Acá tenemos el nombre de la 12, 12 emitidas, ¿no? Emitidas, ¿crees, no? Acá la 40 es IGB, cuenta propia. Y la 70, terceros. Muy bien. Entonces, nuestro asiento de ventas clásico es cargo en el debe,
¿Ok? ¿Cuánto? Vamos a poner 1000 soles, dijimos. 1000 soles. El IGB y la cuenta de terceros. ¿Ok? Entonces acá inmediatamente calculamos la base imponible y el impuesto. Muy bien. Ya, acá el detalle sería entonces, para responder a la pregunta de Carlos, acá el detalle sería, profesor, él me pregunta, ¿no? ¿Cómo hago el tema del registro de mis detracciones? Primer asiento sería este. Segundo asiento sería por el cobro. Entonces acá la glosa sería, ¿no? Por la venta. ¿Ok? Asiento 2, por el cobro. Ingresa, vamos a poner que nos pagan con depósito a nuestra cuenta corriente operativa. Entonces, ingresa a nuestra cuenta corriente. Vamos a suponer que estamos usando una cuenta corriente operativa denominada BCP. ¿Ok? Entonces acá le ponemos BCP para nuestro ejemplo. ¿Ok? Y acá usamos la cuenta 1042. ¿Ok? Denominada Banco de la Nación de Detracciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el registro de este depósito? Sabiendo que nos están cancelando. Entonces, abonamos a qué cuenta? 12 emitidas, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo sería entonces el asiento? Simple. ¿Cuánto me están pagando? Me están pagando los 1000 soles. ¿Estamos? El detalle es, me están haciendo una detracción en el momento del pago. ¿Cuánto es la detracción? El 10%. Entonces, en este caso, determino cuánto es el 10% y cuánto es lo que me están depositando. En este caso, en mi cuenta de detracciones. Me están depositando 100 nuevos soles. Entonces, como me están detrayendo los 100 soles, ¿cuánto me están depositando a la cuenta del BCP, que es mi cuenta operativa? 900 soles. Entonces, ¿cómo sería el asiento realmente de la detracción? Sería, ¿no? Cargo a la 1042 con abono una parte a la 12. En este caso, la parte sería 100 soles. ¿Ok? Eso sí es que el asiento es respecto al tema del cobro y es el cliente que nos hace la detracción o el depósito a nuestra cuenta de detracciones. Ahora, profesor, ¿y cómo sería en el segundo caso, en el supuesto de que somos nosotros quienes nos hacemos nuestra autodetracción? Entonces, si esto es cobro a cliente, y en este caso le vamos a poner autodetracción. ¿Cómo sería entonces en nuestro caso? En ese segundo caso, ¿no? El asiento de venta va a ser el mismo, ¿ok? Vamos a copiar rápidamente esto. Nuestro asiento de venta va a ser el mismo, no va a cambiar, ¿ok? El detalle o la diferencia vendría a darse acá, ¿no? En el segundo asiento. A ver, ¿cómo nos pagan? Nos están pagando inmediatamente y nos depositan a nuestra cuenta. Entonces ingresa a nuestra cuenta BCP abonando a la 1212. ¿Ok? Entonces ingresa al BCP y acá tenemos emitidas. ¿Cuánto? Los 1000 soles. ¿Ok? Ya está. De acuerdo a la norma, entonces tenemos 5 días hábiles para hacer la autodetracción. Muy bien. Entonces, esto sería por el cobro. En este caso nos están pagando, ¿cuánto? El 100%. De este monto que estamos cobrando, entonces tenemos que hacer nuestra autodetracción. ¿En qué consiste la autodetracción? Entonces, si me depositaron todo al BCP, entonces cojo dinero del BCP y lo deposito a mi cuenta de detracciones. Entonces acá ya no sería 1041, sino sería 1042, la cual sería pues el tema del Banco de la Nación de mis detracciones. ¿Cuánto ingresa a esa cuenta? 100 soles. ¿Y de dónde sale? Puede salir tal vez de la 1041.1, puede salir de la 10.1, en fin, ¿ok? Lo que me interesa aquí es registrar mi detracción. Acá sería por la autodetracción, ¿ok? O por el depósito de la detracción, que en este caso correspondía a 100 nuevos soles. Tani me dice, ¿tiene una fecha límite el depósito de tracciones? Claro, como te decía, el depósito tiene una fecha límite que es el 5 días hábiles, ¿ya? Ahora, respecto a las obligaciones, ojo, acá la obligación es del cliente. Ahora, profe, ¿qué pasaría si yo le pagué al 100% y mi proveedor no hizo la autodetracción? Acá la responsabilidad es compartida. Tiene la responsabilidad tanto el proveedor como el cliente, ¿ok?
Muy bien, claro, efectivamente, Carlos, son los 5 días hábiles del mes siguiente al que se efectuó la operación. O sea, en este caso, si la operación nos hacen hoy día, entonces tenemos hasta el mes siguiente, 5 días hábiles para hacer el depósito, ¿no? Ahora, normalmente cuando se hace la operación al contado, entonces el cliente, bueno, en figura o digamos en teoría lo que tiene que pasar es que el cliente nos hace el depósito, nos entrega el voucher, la copia que dice proveedor, y con ese voucher de depósito nosotros digamos hacemos el cobro de la diferencia, ¿no? Del saldo. Pero no siempre, pues, ¿no? La mayoría de casos nos pagan al 100% y después hacemos nuestra autodetracción. ¿Ok? César Asto me dice, profesor, ¿todas las facturas están sujetas a la detracción? No, solo aquellas facturas que de acuerdo a la operación estén dentro del tema de la aplicación del spot. ¿Ok? Esto va a depender primero de la actividad. Lo que sí están sujetos es todos los servicios, ¿no? Cualquier tipo de prestación de servicio está sujeto a detracciones. En lo que respecta a bienes, tienes que ver si figura en la lista. Y solo aplica la detracción para operaciones mayores a 700 nuevos soles. ¿Ok? Así que si yo voy a hacer el depósito de una operación que supuestamente está sujeta a detracción, pero el monto es menor a 700, no aplica. ¿Ok? Carlos me dice, pasó un caso en la UGEL, realizó una detracción de un servicio de fotocopia a una boleta. Le dice que el sector público sí se puede. Leíste que en el sector público sí se puede efectuar detracciones a las boletas de venta, me dices, ¿no? Ya, a ver. A ver, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Digamos, sale de la norma de detracciones cuando son servicios prestados inmediatamente, ¿ya? Por ejemplo, deliveries, ¿no? Ellos no pueden hacer la detracción pese a que la operación sea mayor a 700 soles. Hay una cierta lista, relación de servicios. Ahora, en lo que respecta a fotocopias, se supone que para el tema de la fotocopia, la UGEL tiene un contrato con esa empresa o con la persona que le brindó el servicio. Entonces, aquí el detalle sería determinar la boleta de venta. ¿Se aplica o no la detracción a la boleta de venta? A ver, acá hay que precisar lo siguiente, ¿no? Uno, el tema del comprobante de pago. Normalmente sucede que la detracción se aplica a las facturas, ¿ok? Ahora el detalle es, ¿a una boleta de venta se aplica o no? Teniendo en cuenta que la boleta de venta se tiene que entregar a un consumidor final, ¿ok? Entonces, sin embargo, en el caso del sector público, me dice Carlos, la operación dice trabajó con boleta de venta. Entonces, ¿aplica o no aplica en este caso? Si analizamos, hay un informe de SUNAT respecto a este tema en el que efectivamente, ¿no? Precisa de que en operaciones prestadas a entidades públicas cuyo monto sea mayor a 700 y la operación está sujeto, en este caso el servicio de fotocopia es un servicio, por lo tanto está sujeto a detracción, tiene que efectuarse la detracción, a menos que se trate de un servicio prestado de forma inmediata, como les decía, el tema de grifos, por ejemplo, deliveries, los cuales por la naturaleza de la operación no están en la obligación de hacer la detracción. ¿Okay? Pero bueno, ese tema ya es meramente tributario. ¿Okay? En el tema del plan contable, lo que nos interesa también es analizar el tema del registro contable, ¿no? Ahora Elizabeth me dice, sí, pero se considera el crédito fiscal cuando se realiza el pago de la detracción. Claro, ahora el tema del crédito fiscal ya es otro punto, ¿no? Recuerdo el artículo 19 de la ley del IGB, se considera el IGB en el momento en que se efectúa el depósito, ¿ok? Entonces, si el depósito, por ejemplo, la operación es de septiembre, pero el depósito se hace en octubre, entonces el crédito fiscal recién se utiliza en el mes de octubre, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, el crédito fiscal se utiliza, pero en el mes en el que efectúas el depósito, Elizabeth, ¿ok? Miguel me dice, ¿existe alguna infracción si no se realiza la autodetracción? Efectivamente, si es que el cliente demuestra que ha hecho el pago en un 100% al proveedor, la multa es compartida. Paga la multa el cliente y paga la multa el proveedor que no hizo su propia autodetracción. Así que la infracción corre de todas maneras. ¿Ok, Miguel? Me dio mucho gusto, Miguel, verte por acá también. Qué bueno
Qué bueno que estés conectándote. Por acá nos estamos viendo de nuevo. Beatriz me dice, profesor, en el caso de transporte es 400 soles. Efectivamente, ¿no? Cuando se trata de operaciones sujetas a detracciones, ese es 700 soles, pero en el caso de transporte de bienes, de carga en este caso, se exceptúa, ¿no? Y aplica a partir de operaciones mayores a 400 soles. Raquel me dice, ¿no? Y por la venta de un departamento a una persona natural se emite una boleta de venta, ¿se tiene que pagar la detracción? Para empezar, el tema de venta por departamentos no está sujeta a esta operación de detracciones, ¿no? Entonces no aplica, Raquel. ¿Ok? Manuel, ¿a cuánto asciende el importe de la deuda? A ver, ¿cuál deuda, Manuel? ¿A qué te refieres? A la multa, ya, a la multa de la detracción. Ya. Se dice que la multa asciende al 50% del monto no depositado. O sea, en este caso, si el depósito era 1000 soles, entonces la multa es 500 soles. ¿Ok? Pero si el pago se hace antes de que SUNAT detecte la omisión, la rebaja es del 100%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, repito, ¿cuándo aplica este tema de las detracciones y contablemente cómo se registra? Yo particularmente propongo utilizar las 1042 en lugar de la 17, ¿ok? Pero por ahí, si alguien todavía tiene ese tema, pues lo puede comentar. ¿Cuál es la razón por la cual prefiere utilizar la 107 en lugar de la 104? Me gustaría saberlo, ¿ok? Ahora, respecto a las preguntas que me están haciendo, profesor, y en el caso de servicios o bienes, repito, tenemos que revisar los anexos de la ley de detracciones del spot. Y ahí vamos a fijarnos o vamos a poder averiguar qué bien está sujeto, cuál es la tasa, y si no corresponde simplemente no aplica la detracción. ¿Ok? Muy bien, Carla dice, efectivamente por el caso de transportes es el 4%. Daniel me dice, si realiza el depósito de detracción por un importe menor al que debería ser, ¿qué puedo hacer? Ya, muy bien, Daniel. Entonces, si pagaste pero errado, entonces tengo entendido que la SUNAT tiene un formulario a través de clave SOL en la cual tú reconoces el pago con error y corriges el pago, ¿ok? Si es menos, corriges la diferencia, ¿no? Pero si es más o aplicaste mal el porcentaje, hay una solicitud de modificación del tema de detracciones a través de la clave SOL, ¿ok? Muy bien. Entonces, Carlos me dice, si tengo 4 facturas emitidas el mismo día, pero si ninguna supera los 100 soles, ¿se le hace la detracción? Ya, bueno, acá el tema de la pregunta de Carlos es la agrupación de operaciones, ¿no? Esto es parecido al tema de las retenciones, ¿no? ¿En qué momento aplica el tema de la detracción? En el momento del pago, ¿ok? Entonces, si me hace el cliente, si yo emito 4 facturas y me hace y la operación es cancelada el mismo día y corresponde a 4 facturas cuyo concepto es el mismo, ¿no? Entonces sí aplica la detracción, ¿ok? Este tema también la SUNAT ya lo ha evaluado, anteriormente también he emitido informes respecto a estos temas, ¿ok? Muy bien. Ademir me pregunta, ¿no? Si se hace una detracción el 30 de agosto y se paga en septiembre, para temas tributarios, ¿en qué mes se aplica la detracción? En septiembre. Te decía que vas a poder utilizar tu crédito fiscal no en agosto, sino en septiembre, que es en el mes en el que efectúas el depósito. ¿Ok? Elizabeth me dice, en mi caso se encuentra en la 107 porque es una cuenta no comercial. ¿A qué te refieres con esa pregunta, Elizabeth? Me refiero a que las obligaciones es con todo proveedor y no exclusivo para SUNAT. A ver. ¿Te refieres al tema de la cuenta corriente? O sea, cuentas corrientes lo manejas en la 107. ¿A eso te refieres? Ya, pero ¿con qué criterio utilizas la 107? Porque como te digo, si tienes una cuenta corriente y esta es disponible, entonces no puedes utilizar la 107. A menos que, como habíamos comentado anteriormente, haya sido embargada, o mejor dicho, haya sido congelada, ¿no? En este caso por orden de SUNAT, y es ahí donde tú recién reclasificas la 104 a la 107. Pero si es de libre disponibilidad, no puedes utilizar la 107. ¿Ok? No solo por SUNAT
puede estar restringida, claro, puede ser también por un mandato judicial o cualquier motivo que solicite la suspensión o el congelamiento inmediato de la cuenta. Pero si no, o sea, si es una cuenta comercial, me decías, ¿no? Es una cuenta operativa y alguien, una entidad, por ejemplo, judicial, me ordenó congelar la cuenta, o mejor dicho, ordenó al banco congelar esa cuenta, entonces lo reclasificas. No necesariamente tiene que ser de SUNAT. Bueno, ahora te estoy entendiendo un poquito más la consulta, ¿no? No necesariamente tiene que ser por SUNAT, puede ser cualquier otro motivo, pero por orden de una autoridad, ¿no? Entonces, no, si no puedes disponer de esa cuenta, inmediatamente lo reclasificas a la 107, ¿ok? No necesariamente es SUNAT. Hay que tener en cuenta que el tema contable difiere del tema tributario. La SUNAT es una entidad meramente tributaria. El plan contable es de manejo meramente contable o financiero. Así que el plan contable no te va a decir SUNAT, ¿no? Te va a decir una entidad que ordene la restricción del uso normal de esa cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto, ¿no? En la subcuenta 107 es un efectivo, me dice, que no puede utilizarse libremente, ya sea por disposición de alguna autoridad competente o por mandato judicial, ¿ok? No necesariamente te dice que tiene que ser una autoridad meramente tributaria o administradora, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, aclarado el tema de las 104, ahora sí podemos pasar a la 105. ¿Alguna otra consulta respecto al tema de cuentas corrientes? Para pasar a la 105, otros equivalentes de efectivo. Miguel me dice, si se realiza una operación con liquidación de compra y es por un servicio, ¿está afecto a detracción? No, el tema de liquidaciones de compra es una operación exceptuada del tema de las detracciones. Si es una operación con liquidación de compra, entonces no aplica la detracción. Así de simple. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, pasando a otro tema. Al siguiente tema, mejor dicho, pasamos al análisis de la 105, otros equivalentes de efectivo. ¿Ok? ¿Qué incluye? Dice, incluye los instrumentos financieros equivalentes de efectivo emitidos por instituciones financieras y de naturaleza disponible a requerimiento del tenedor del instrumento, tales como certificados bancarios. A ver, esta 105 no es tan utilizada, puesto que muchas de las empresas no presentan quizás alguna de las características que acá nos señala, pero como concepto general nos quedamos con lo que establece la NIC 7 también, ¿no? Instrumentos financieros distintos al efectivo, distintos al tema de cheques. Por ejemplo, un certificado bancario. ¿Alguien me puede decir en qué caso se utiliza un certificado bancario en la vida real? ¿O qué otro documento normalmente es emitido afuera, el cual puede ser susceptible de ser registrado con esta subcuenta 105? ¿Alguien tiene una idea? A ver, Elizabeth me dice, para una carta fianza. Ya. A ver, hay que entender acá lo siguiente, ¿no? Si puedo o no disponer del fondo de ese dinero, ¿no? Cuando yo hago un depósito de una carta fianza, hay que tener en cuenta de que se utilizan las cartas fianzas en las operaciones en las cuales yo como entidad, digamos, me comprometo a garantizar la prestación de mi servicio o como proveedor de algún bien ante otra entidad. Entonces yo hago un depósito, ¿ok?, en una cuenta, en este caso aperturando una carta fianza, en la cual el banco tiene la orden de que una vez de que se cumpla un plazo establecido, se reponga el efectivo, ¿no? Lógicamente esa carta es entregada al proveedor de ese bien o de ese servicio, y este puede disponerlo una vez, digamos, que se haya emitido algunas de las cláusulas en las que establezcan alguna penalidad, ¿ok? Normalmente las entidades públicas trabajan con este tema de cartas fianzas. Si es que yo contrato con el Estado, aperturo una carta fianza y deposito el efectivo en esa cuenta, entonces sale de mi disponibilidad. ¿Por qué? Porque ya no puedo utilizar ese dinero, ¿ok? Pero sin embargo es un dinero que a largo plazo, y siempre y cuando cumple la característica que habíamos comentado de la NIC 7, dentro de 90 días yo puedo disponer de ese efectivo, entonces lo puedo registrar tranquilamente como otros equivalentes de efectivo. Ahora bien, ¿qué pasa si el plazo
señalado de esa carta es mayor a los 90 días, entonces tiene que reclasificarse como una cuenta por cobrar. Entonces acá hay que ver el siguiente tema. Profesor, ¿una cuenta 105 es un activo meramente disponible? Se puede decir que depende, ¿no? Depende del plazo. Por ejemplo, si aperturo una carta fianza, entonces registro el depósito en esa carta fianza con la 105, pero ¿cómo se presenta en mi estado financiero? Se puede presentar como efectivo u otros equivalentes de efectivo, o se puede presentar como cuentas por cobrar. Ahora, lo mismo sucede con los certificados bancarios, aunque en el tema del certificado bancario es diferente porque el certificado bancario no sale a nombre de una entidad tercera, sino sale a nombre de la misma entidad que hace el depósito. ¿Ok? Entonces, si se emite un certificado bancario, el cual certifica la posesión o la propiedad de un fondo en efectivo, entonces ahí sí el uso es meramente disponible. Entonces, diferencias, ¿no? ¿Un certificado bancario es disponible? Sí. Una carta fianza, no, hasta que se cumpla el plazo establecido en el contrato. Entonces, en este caso, si el contrato es mayor a 3 meses o 90 días, entonces se clasifica como efectivo. En lo contrario, se registra como activo exigible, es decir, una cuenta por cobrar. Pero en ambos casos se utiliza la 105. Por otro lado, aparte, para el tema del control de la carta fianza, utilizamos el elemento 0, puesto que esto puede representar un activo o un pasivo contingente. Hablábamos la clase anterior sobre las contingencias. ¿Qué es una contingencia? Por ejemplo, si yo aperturo una carta fianza, yendo al extremo, ¿qué es lo peor que podría pasar con ese dinero que tengo en mi carta fianza? Que la empresa proveedora, o en este caso la empresa a la cual está registrada esa carta fianza, puede cobrarla, ¿no? Y entonces en ese caso, como es como un fondo en garantía, entonces yo no puedo disponer de ese dinero y pasa inmediatamente a propiedad de la otra empresa. Entonces, para recordarme de esa contingencia, utilizo el elemento 0. ¿Ok? Muy bien, Rosa Angélica me dice uso de la carta fianza en una deuda tributaria. En una deuda tributaria. No, a menos que seas proveedor de la SUNAT, porque la SUNAT también licita con empresas, ¿no? En ese caso podría ser, ¿no? Pero para deudas tributarias firmar cartas fianzas normalmente no se ve, ¿no? Lo que sí puede ser es emitirte resoluciones de cobranza coactiva, o como te decía, el extremo es el tema de la congelación de las cuentas, ¿no? Ahora, para el tema de letras de cambio, Lisa me dice, ¿no? Y también se puede hacer para una letra de cambio. No, el tema de la letra de cambio es un documento ya meramente de crédito. La letra de cambio es un documento comercial que se emite en una operación de proveedor y cliente, en la cual el cliente se obliga a pagar a determinada fecha que se señale en la letra al proveedor. Entonces, este documento, letra de cambio, sirve como documento exigible, ¿no? Negociable incluso, para efectos del pago de esa deuda. A diferencia de la carta fianza, el dinero ya existe, el dinero ya está depositado en una cuenta, ¿ok? Y puede ser utilizado por el proveedor en cuanto el cliente, digamos, incurre en alguna infracción o una penalidad que esté señalada en el contrato. Siempre y cuando no ocurra ello, entonces el fondo de la carta fianza se libera y vuelve a posesión del propietario, ¿ok? La carta fianza es un efectivo, es como que tú separaras de tu cuenta corriente un fondo exclusivo para ese contrato. Entonces ese dinero sigue existiendo, está ahí en tus cuentas, ¿no? El detalle es que depende del cumplimiento no del contrato para pasar en propiedad del otro, del tercero. En cambio, una letra de cambio no, tú no tienes el dinero, aceptas la deuda, que es distinto, y cuando llega el plazo de término de vencimiento de esa letra, entonces tú estás en la obligación de pagar al proveedor, ¿no? Pero eso ya es un tema meramente comercial, no tiene nada que ver con el efectivo. Joel me dice, las inversiones en efectivo de corto plazo, las mismas que reditúan intereses que son reconocidos en el resultado del ejercicio, puede ser una 10.5. A ver, inversiones, me dices, Joel. Por ejemplo, una inversión de efectivo en corto plazo que puedes dar como un ejemplo. Claro, o sea, normalmente si yo invierto, por ejemplo, compro bonos, los bonos a mi favor, por ejemplo, pueden
darme un rédito, en este caso es un interés, ¿no? Es una inversión a corto plazo, pero el bono se registra en otra cuenta. Los intereses se reconocen como ingresos, ¿no? Y esos ingresos hacen que también aumente el valor o el costo de la inversión. Entonces, a ver, acá hay que ver dos cosas, ¿no? A ver, tengo la inversión registrada, por ejemplo, en la cuenta 11 y este genera un flujo positivo a mi favor. Allá, entonces ese flujo positivo lo registro primero como una cuenta por cobrar y luego efectúo el cobro. Entonces, ese cobro de aumento de efectivo inmediatamente pasa a ser registrado como efectivo. Ahora, en el caso de que devengó el ingreso, entonces repito, devengó pero todavía no te paga, entonces se queda como cuenta por cobrar, ¿ok? Ahora la inversión genera intereses y me pagan, me devuelven la inversión más los intereses, entonces depende con qué fondo te están devolviendo. Si te devuelven con depósito en cuenta, entonces pasa a la 10.4. La 10.5 sería si es que te entregan pero con otro documento que represente efectivo pero que no es depósito ni efectivo propiamente dicho, ¿no? Entonces acá, como te digo, ¿qué es lo que hace? Genera intereses, efectivamente afecta a resultados, principio de devengo, pero no me pagan o no me depositan, entonces aparece una cuenta por cobrar, ¿ok? En lugar de una 10.5. Tú no puedes todavía disponer de ese interés a menos que lo tengas en tu poder, Joel, ¿ok? Elizabeth, pero en ambos casos los proveedores le envían al banco para hacerlo efectivo. A ver, ¿a qué te referías, Elizabeth? A ver. Allá. A ver, en el tema de la letra, Elizabeth, que era tu duda, ¿no? Y el tema del certificado bancario. Yo tengo, ahora vamos a la otra parte, ¿no? Yo tengo una carta fianza en mi favor, está firmada a mi favor. Y tengo una letra de cambio también a mi favor. Ya, vamos al registro del otro lado ya, ¿no? Del otro, en este caso del lado del proveedor, ¿ok? Entonces, si el cliente cometió algún tema cayó en el tema de la penalidad establecida, entonces yo ahora sí puedo ir y reclamar el dinero, ¿no? Entonces, pero ojo, ese tema de la carta fianza como proveedor, yo no puedo asegurar, ese es un fondo que ya está depositado a mi nombre hasta que ocurra el hecho. Entonces, como cliente, el fondo de carta fianza todavía se puede considerar como efectivo. En cambio, el tema para el proveedor, todavía hasta que ocurra el hecho. Mientras tanto, como proveedor, tengo que registrar en el elemento 0, que en este caso sería un activo contingente, ¿ok? Una vez que sucede el hecho, ahora sí lo reclasifico. Cobro al banco, y como cobro, lo cobro ya sea en efectivo o en cuenta corriente. Pero una vez que me dan la orden de cobrarlo, lo puedo dejar conservar, como me dices, en la 105. Ahora, respecto al tema de la letra de cambio también se cobra al banco, pero hay otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, si el cliente me está debiendo y yo necesito urgentemente el efectivo, entonces voy al banco y lo negocio, ¿no? Es decir, le puedo decir, ¿sabes qué? Hago un contrato de letra en descuento con el banco y el banco entonces me entrega una cantidad menor a la que está establecida en la letra y yo puedo efectuar el cobro. Después el banco se encargará pues de cobrarle al deudor, ¿no? Ahora, si haces un contrato de factoring, entonces ya es una venta del título. Pero en lo que respecta a la letra, particularmente no podría decirse que es un efectivo que dispones, ¿ok? En el tema de la carta fianza sí, ¿no? Pero en el tema de la letra no. Por lo tanto, la letra sí tendría que registrarse con una cuenta, ya sea una 10.1 o 10.4, según corresponde. Con la pregunta de Elizabeth, entonces terminamos la sesión de hoy día. Ya estamos en hora, justamente estamos siendo las 10 en punto ya, ¿no? Vamos a señalar entonces un ejemplo con el registro de una carta fianza y el registro de una letra, ¿ya? Cobro de una carta fianza y cobro de una letra. A ver, repito. Si yo soy proveedor, no puedo registrar la carta fianza una vez que me da la orden de cobrarlo el banco. Entonces tengo el dinero sí en un documento llamado carta fianza, ¿no? Entonces, si yo tengo la disposición de cobro, entonces reconozco inmediatamente un ingreso, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? A ver, caso 3. Ponemos
cobro de carta fianza. Muy bien, entonces me dan la orden, se devenga una cuenta por cobrar, ¿ok? ¿Cómo sería el asiento de la cuenta por cobrar por el devengo? Entonces aparece una cuenta, otras cuentas por cobrar, en este caso podría ser una 16.2, ¿ok? 16.2.9 podría ser, si es que no es ninguno de los casos anteriores, ¿ok? Reclamaciones, y aparece ahí el tema del ingreso, ¿ok? Puede ser una cuenta 75, ¿ok? Porque, repito, no es un ingreso que esté previsto en la empresa, ¿no? Entonces en este caso podría ser una 75.9, ya que no existe una subcuenta para este tema, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? La carta fianza es por 10.000 soles, un supuesto, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago el cobro de esta carta? Repito, tú ya tienes el poder de cobrarlo, ¿no? Entonces, primero lo reconoces como un activo exigible, ¿ok? Entonces, por la cuenta por cobrar, vamos a ponerlo ya. Y ahora sí, ¿no? Pasamos a hacer el registro del cobro. Vas al banco y reclamas el cobro de ese efectivo. Ahora sí, lo que era por cobrar se cancela inmediatamente. Entonces ahora sí pasa de frente, como te decía, ¿no? A la 10.4 y abona a la 16.29. Sin más, o sea, en otras palabras, al momento de cobrar mi carta fianza no pasa por equivalentes de efectivo, sino directamente la cuenta por cobrar. A diferencia de la letra, ¿no? Perdón, a diferencia de la empresa que hace el depósito de la carta fianza, para esa empresa sí representa el tema de la 10.5. ¿Ok? Si te toca cobrar, de frente haces el registro. Ahora, si hago el tema de la letra, ¿no? Cobro de letra, ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Si tú haces un contrato de letra en descuento con el banco, entonces lo que va a pasar es que la empresa todavía tiene el tema del riesgo de la letra. O sea, el banco te va a pagar el monto, ¿no? De lo que tú solicites, el reclamo del cobro de la letra, pero en cuanto el cliente cancele al banco, entonces se puede decir que para ti ya fue cobrado y cancelada la deuda, ¿no? Pero si es que el cliente no cancela, entonces el riesgo pasa a tus manos, ¿ok? Ese tema de letra lo vamos a aclarar en su momento cuando hablamos del tema de las cuentas por cobrar específicamente. Pero por lo pronto vamos a hacer el registro del cobro nada más. Se supone que hay una cuenta por cobrar, ya sea una empresa, una cuenta comercial, puede ser una 12.3 letras, ¿ok? Letras, el cual puede haber surgido por el tema del canje, ¿ok? Con facturas. Entonces, vamos a suponer que tenemos un monto de 5.000 soles. Entonces, primer asiento, esto es por el canje, ¿ok? Por el canje. Ahora, profe, ¿cómo hago el cobro? El cobro, te decía, no afecta al tema de otras cuentas de efectivo, ¿no? Simplemente representaría el monto de lo que estás cobrando. Por ejemplo, si estoy cobrando en cuenta corriente, allá entonces pasa directamente a cuenta corriente. Ahora, profesor, y el banco le estoy vendiendo, negocio con el banco, entonces el banco te va a hacer un depósito, pero menor, te va a descontar los intereses, ¿no? Entonces, vamos a suponer que voy y lo negocio con el banco. Ya, muy bien, entonces el banco registra el monto, pero descontándome el interés, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería el registro? Sería, ¿no? Factura, pero ingresa, cuenta corriente, vamos a suponer que me está descontando 1.000 soles de intereses, entonces el interés para la empresa sería un gasto, ¿ok? Entonces ingresa, monto cobrado 10.41, se devenga inmediatamente un gasto, en este caso sería una cuenta 67 por intereses, ¿ok? 1.000 soles y pasa a abonar la cuenta por cobrar, ¿ok? En este caso 12.3. ¿Cuánto? Abona el monto de 5.000 nuevos soles, ¿ok? Entonces nota, si estoy haciendo un cobro por el canje de la letra, entonces directamente abona
carga, mejor dicho, a la cuenta corriente. En ninguno de los dos casos que señalabas, entonces te decía, se precisa el uso de la 10.5, ¿no? Solo en el caso del cliente, ahí sí, ¿no? Ahí sí podría devengarse o utilizarse correctamente ese tema. ¿Ok? Muy bien, chicos, hemos terminado, hemos llegado hasta el fin de esta parte. La próxima clase vamos a proponer más casos para el desarrollo del curso más práctico, ¿ok? Utilizando el tema sobre todo de la mayoría de las cuentas que hemos comentado, ¿ok? Aprovechando el tema de la dinámica del plan contable, en qué momentos carga y en qué momentos abona, ¿ok? Pues, una vez más, gracias a todos ustedes por sus valiosas preguntas. Como han visto, gracias a las preguntas es que podemos llegar a comentar un poquito más, ¿no? Lo que no está precisado en el mismo plan contable, ¿ok? Muy bien. Para mí ha sido un gusto entonces hacer la clase el día de hoy, desarrollarla en pleno día del contador, ¿no? Muchas gracias para todos ustedes por sus valiosas preguntas, ¿ok? Saludos para Vanessa, Loida, Roger, Gerson, Irving, José Luis, Beatriz, Edu, Carlesi, Celia, Domingo, Yael, Alberto, Rogeri, Edu, Fiorera, César Asto, Tani, Carlos, César Asto, Miguel, Raquel, Elizabeth, Miguel Echevarrías, en fin, para todas las personas que han estado comentando hasta este momento, ¿ok? Si alguien no lo mencioné, las disculpas del caso, son tantas personas que han estado participando. Muy bien, Carlos Iván, Beatriz Solís, Ademir, Alberto Charca, ¿no? Carlos Sánchez, Raquel, Tani Luan, Elizabeth Ruiz, en fin. Para todos ustedes, chicos, un abrazo fraterno con doble motivo, ¿no? Una por asistir el día de hoy y participar correctamente como siempre, y otro por el Día del Contador. Rocío Caterín, Blanca Chamán, feliz día para todos ustedes y bendiciones. Nos estamos viendo entonces el próximo domingo a las 9 de la noche, ¿ok? No se olviden traer casos, porque la próxima semana ya trabajamos con casos prácticos de esta cuenta 10, ¿ok? Entonces, si van trayendo algunos casos, muy agradecido, ¿no? Porque eso va a hacer que enriquezca más la clase, ¿sí? Muy bien, chicos, los espero el próximo domingo entonces. Un abrazo fraterno desde Huancayo a todos ustedes, ¿sí? Nos vemos, buenas noches. Existen dos tipos de entidades, de acuerdo a lo siguiente, ¿ok? Hay entidades que se encargan de controlar una a otra, ¿ok? En algunas de ellas existe lo que se conoce como control, mientras que en otras existe lo que se conoce como influencia,